Regla: no se puede medir el universo, los límites del negocio y del management, parte 4: daños ambientales. Por el doctor Ricardo Contreras Soto, de la Universidad Pedagógica Nacional Celaya, Universidad Latina México y Instituto Tecnológico de Roque. Bueno, ya habíamos platicado sobre los costos sociales, que son los daños que se dan a la sociedad y al ambiente por medio de la corrupción, desintegración, rompimiento del tejido social, etcétera. No nomás es esto, sino también puede haber otros factores y que son a la vez como costos ocultos, los costos ecológicos, que se dan por la falta de responsabilidad social de los distintos actores que intervienen y de la magnitud de los intereses que se juegan al daño social generado. Entonces, estos se dividen en dos: son directos, que son aquellos que se dan por una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, y que afectan de manera inmediata a los presentes o involucrados en la organización o en la sociedad por medio del consumo o afectados de esas acciones o presencias. O los indirectos, que se dan de una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, etcétera, que afectan de manera diseminada, parcial, latente, mediata, gradual, o sea, poco a poco, y a veces en conjunto con otras empresas similares, organizaciones similares. Sí, y que afecta a los presentes involucrados en la organización y la sociedad. Sí, no son inmunes la gente de la organización, son afectados también con este tipo de cuestiones. Habíamos señalado también que los costos sociales se dividen en dos grandes grupos: los daños sociales propiamente y los daños ambientales. Hoy vamos a hablar de los daños ambientales. Voy a señalar solamente algunos que tienen que ver con la contaminación, los daños del agua, los daños contra la tierra, los daños contra el aire, los daños contra las especies, flora, fauna, insectos, daños con los sistemas productivos catastróficos, que son los que hacen mucho daño, el llamado calentamiento global, que es parte del proceso que se va dando, etcétera. Pero no es la única parte, generalmente es la única parte que se señala, pero es mucho más los problemas que se dan por los daños ecológicos o los daños ambientales. Bueno, dentro de los daños ambientales señalamos que el 70% de los recursos del agua en México están afectados por la contaminación, el 31% descrito como extremadamente contaminado. Entonces, revela la Comisión Nacional del Agua el 14 de septiembre de 2014. Ahora, pues, me imagino que está igual o peor. Entonces, el 31% descrito como extremadamente contaminado. Entonces, ha afectado todos los sistemas del agua y de la tierra en el país, ¿no? Habíamos platicado de 7 de cada 10 estaban contaminados de los ríos. Y eso es importante. Bueno, es importante señalarlo. Hay un informe de Frederick Eber Struffel, el 17 de diciembre, donde dice: el agua en México, los actores y los paradigmas para su transformación ecológica. El 80% del agua del país presenta algún tipo de contaminación de descargas industriales. Y esto es fuerte porque no solamente son desechos humanos, son químicos, son distintos químicos que pueden ser venenosos, que son venenosos para la humanidad y para la gente, para el ambiente, para los seres vivos. Entonces el 80% de descargas industriales pues debe de tener la responsabilidad por lo menos de ser plantas tratadoras de agua cada una de las industrias. Y eso creo que sí puede ser demandado socialmente, ¿no? En este estudio se habla sobre los factores institucionales asociados a la gestación, eclosión, escalación de los conflictos sociales en torno al agua en México. Se da de acuerdo a su esquema en definición de información, no prevención y tratamiento de conflictos en torno al agua, el diseño neoliberal de las políticas públicas, la deficiencia en la administración del agua, la falta de legitimidad de las autoridades, la no garantía de Estado, la desconfianza, la no inclusión, la polarización de las posturas, la imposición
de ideas e intereses, las malinterpretaciones, el desabasto, las incertidumbres, la falta de capacidad, la violación a los derechos y los no espacios de diálogo y violencia. Esto con el afán, pues, no solamente objetivo de evaluar qué es lo que está pasando, sino también las cuestiones subjetivas y pensando en lo social, ¿no? ¿Dónde están los espacios para poder debatir o criticar las cuestiones de los daños ambientales? Daños ambientales. En cuanto al diseño neoliberal, dice el mismo documento, de la política hídrica y otras asociadas, se argumenta que la forma en que se ha venido reformando diversas leyes y políticas en el país que consideran netamente neoliberal, es decir, caracterizada, entre otras cosas, por una mayor apertura a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en actividades tradicionalmente restringidas al gobierno, ¿sí? Ha propiciado numerosos conflictos en torno al agua. Ello debido no solamente a la misma lógica mercantilista del uso del recurso, sino primordialmente a la falta de regulación y o vigilancia de la intervención privada en asuntos públicos propiciando que priven intereses privados sobre los generales. De tal manera que resulta necesario un replanteamiento o la búsqueda de una aplicación efectiva a diversos aspectos asociados a las regulaciones que establecen estas nuevas reformas, lo dice en la página diciembre de 2017. Sí, ya pues se va planchando estas ideas privatizadoras con estos gobiernos neoliberales y con los intereses de tener dominios de cuestiones tan vitales como es el agua, como son los bosques, como es el aire, como son los alimentos. Entonces, esa ambición ha hecho que se vaya construyendo la vía de la privatización neoliberal en México. Mientras que Daniel Stulin plantea un escenario agresivo e intervencionista con este recurso vital, no ajeno a la visión privatizadora de agua en relación a México y Estados Unidos. Y bueno, Daniel Stulin es un espía que hace un libro y platica el lado político de los costos sociales. Entonces hay entre los principales propuestas de dependencia y de colonialismo con Estados Unidos están el Plan Hídrico Noreste, el Plan Hídrico o Hidráulico del Golfo del Norte, pero también el gigante Naupa, ¿sí? Y dice lo siguiente, en las regiones hidrológicas de norte, centro y noreste de México se concentra el 77% de la población. Sí, efectivamente, en el norte y en la parte central de México, pues está Guadalajara, México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, etcétera, Estado de México, donde se concentra el 77% de la población. Pero solo hay el 32% de agua potable, mientras que 4 regiones hidrológicas del sureste representan el 68% de la disponibilidad del agua del país, que están más abajo, pero en ellas habita el 23% de la población. De hecho, los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla equivalen solo al 10% del territorio nacional y albergan un asombroso 60% del total nacional de la escorrentía de la superficie, ¿sí? De las aguas. Esto se debe a que los 3 grandes ríos del país fluyen hacia el Golfo de México y esta área es la del Istmo de Tehuantepec, el de Coatzacoalcos con 32.8 kilómetros cúbicos, el de Papaloapan con 44.7 kilómetros cúbicos y el de Grijalba o Sumacinta, que es el de 115.5 kilómetros de escorruntía, lo que hacen uno de los más grandes del mundo. Por eso el gran desafío ha sido tomar el agua donde se encuentra en abundancia y transferirlo hacia donde hace falta. Y ese es el argumento de la privatización
de que no hay recursos y entonces hay gente que tiene el recurso, que tiene el dinero, que tiene la tecnología, que puede llevar las aguas del México del sur, bueno, del casi sur, hacia el norte, donde pues se carece de esta gran fuente vital. Entonces, este es el planteamiento que se ha venido haciendo y lo ha venido haciendo Estados Unidos y Estados Unidos, bueno, pues sabemos que no va a pasar, que muchas cosas tienen que ver con la dominación política, económica y social de México. Por otro lado, completamente. Hay un reporte de Joana Branco del septiembre de 2020, donde según la FAO, el 75% de los cultivos que producen frutos o semillas para el consumo humano dependen al menos en parte de los polinizadores. Entonces, de las abejas, de las mariposas, del colibrí, de otros insectos que juegan un papel muy importante. Dice el documento, todas las especies de insectos polinizadoras, abejas, mariposas, polillas, han disminuido mucho y eso es un problema para numerosos cultivos, sobre todo los frutales que necesitan para existir. Cuando los colonizadores iban las flores, el polen de estas se les adhiere y los insectos se les lleva puesto en forma que fecundan a otras flores, lo que permite reproducir semillas y frutos. Entonces, el papel de ellos es el de transmitir, el de fecundar, el de dar y ampliar la cuestión de las semillas y las frutas a través de los polinizadores, ¿no? Además, la crisis de los polinizadores, tenemos que pensar en otros servicios que prestan los insectos en tareas que no percibimos y que son esenciales. Por ejemplo, el reciclaje de la materia orgánica, el 90% es obra de los animales. Y también se constituye en una depuración del medio acuático y recicla nutrientes, aunque lo hacen sin que lo notemos, y de ahí que no les demos la importancia que tiene. Efectivamente, pues hay un nivel de ignorancia muy fuerte y no nos damos cuenta de la importancia que hacen todos los animales, todos los insectos polinizadores y los animales, ¿no? Como el colibrí. El daño se ha venido dando por lo que vamos a señalar, ¿no? Continúa a través de una fuente de Worldwide citada por Branco. Una década a global en marcha, el 41% de las especies están en peligro de extinguirse en las próximas décadas. Los datos se basan en 73 estudios hechos en todo el planeta y los himenópteros, abejas, hormigas, hay una tasa de extinción del 15 y el 46%. Recordemos que hace poco en México tuvimos una fuerte crisis por utilizar, bueno, ahorita les voy a decir, y está en declive. El 44% amenaza, mientras que los lepidópteros, como las mariposas y la polilla, y el 11% tiene una tasa de extinción local del 53%. Este declive, el 34% está amenazada por los tricópteros. La tasa de extinción está entre el 7 y el 68 en declive. El 63 amenazadas con los coleópteros, escarabajos. El 7% es la tasa de extinción del 49% en declive, y el 34% amenazada los ortópteros, saltamontes, grillos. El 49% está en declive, y los odonatos, el 6%, con la tasa de extinción del 37%. Entonces nos estamos matando a los animales y tú dirás, qué padre, ya nos quitamos lo incómodo, ¿no? No, es que no sabemos de la cadena de vida que hay y su papel que ha sido fundamental. De acuerdo a ese mismo estudio, el 24% está acabando con los animales. Sería por la agricultura intensiva, el 13%, fíjense bien. Entonces, la agricultura intensiva llega, talan los montes, tala la tierra, quita todo lo que hay a su paso y por lo tanto rompe el ecosistema, y órale, entra la maquinaria y luego ya entran los pesticidas, el 13%, y luego el 11% por rasgos psicológicos de la especie. Sí, quiere decir, pues sí, los inestabiliza, los inquieta. Por la urbanización, el 10%, por el fertilizante, el 9%, por desforestación, el 6%, por el deterioro de humedales, el 5%, por el calentamiento global, el 9%, y por otras causas
como son patógenos de especies invasoras, incendios forestales, etcétera. Y estamos acabando aquí con el ocelote, el coyote, la tortuga, el manatí, el lince, la vaquita marina, nos la estamos chutando, ¿no? El ecólogo español Francisco Sánchez afirma que en las 3 décadas ha desaparecido al menos el 80% de los insectos. Los animales que están ahí son parte de los animales que están en peligro de extinción en México. Cuando tenemos problemas muy fuertes ecológicos y podemos seguir creciendo, ¿a costo? ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo social y ecológico? Con la pérdida de los recursos naturales y de la soberanía, seguimos fomentando la desigualdad. Hay algo que se llama la huella ecológica. Y con ella se ha medido el daño mortal que hemos lastimado mucho la tierra, los ríos, las regiones, los mares. Y la huella ecológica es el nivel de consumo que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Cómo vamos afectando. Es que la verdad no solamente nacemos y comemos una vez, comemos todos los días. Y luego comemos a través de empresas industrializadas que no tienen conciencia, tienen nada más intereses y han dañado mucho la ecología. Hay programas que tratan de impulsar y reducir lo que es la huella ecológica y prácticas y consumos, ¿no? Como puede ser andar en bicicleta, la comida no se tira, cómo se puede reciclar, la compra de productos locales y evitar el consumo de plásticos que son tan dañinos al medio, pero todavía son paliativos, todavía no son tan significativos como quisiéramos y como debieran de ser. Entonces, es importante ya un gran cambio social, es fundamental. Bueno. Estamos acabando y exterminando la vida, haciendo un ecocidio masivo, muy intenso. Debemos reflexionar sobre la crisis. Tenemos una crisis muy fuerte que no solamente se debe al calentamiento global, como nos han dicho muchas gentes, ¿no? Sino que tiene que ver con formas de producción industrial en general y con alimentos en particular, principalmente con la agricultura y la ganadería a gran escala e intensiva y la manera como se hace, ¿no? Y cómo se quiere dominar por los grandes corporativos que quieren hacerlos. Y cómo se ha venido dañando ahora sí en el mundo toda la flora, toda la fauna que está en peligro de extinción, ¿no? Desde los cazadores furtivos hasta las cuestiones de expansión industrial y de dominio humano. Hay un gran debate que es el antropoceno y el capitoloceno, que es importante retomarlo y entender. El antropoceno habla del daño que hacemos los humanos y el capitoloceno habla del daño que hace el capitalismo. No somos todos los humanos, sino el capitalismo y que va induciendo estas formas de producción y estas formas de consumo a la sociedad. Daños ambientales. Sus impactos sociales y ecológicos han sido terribles. Anteriormente el cultivo era cíclico. El tiempo de siembra se daba a través de cuidado, la cosecha implicaba tiempo de descanso para la tierra, o sustitución de cultivo implicaba llevársela poco a poquito de acuerdo al ciclo de año, esperar la lluvia, los temporales, dejar que se recuperara la tierra. Al llegar la agricultura extensiva, el procedimiento se modificó entonces, se hace intenso. Se podan los grandes terrenos, se mete una maquinaria, un tractor, se cultiva de manera masiva e intensiva y eso puede tener implicaciones con pesticidas, herbicidas, plaguicidas y otros químicos. Los animales viven de manera conjunta, en hacinamiento, los puercos, las gallinas, las vacas, los borregos, etcétera. Cada una de las especies hacinadas. Esto genera en cuestiones de salud al animal, pero también ante la masividad de los animales y la movilidad del mismo, esto no es muy sano. Si ya se habla de engorda, no se habla de llevar a pastar a los animalitos, ¿no? Del ganado de pastoreo. Sin un espacio vital ni actividades como anteriormente lo hacían los pastores de llevar a caminar los animales. Entonces solo ahora se trata de engordar animales y para ello se utilizan químicos, esteroides, anabólicos, etcétera, y otras cosas. Los animales no se mueven, las gallinas, las vacas, los cerdos que están en engorda, aunque la asimilación metabólica sea forzada. Esto no es bueno ni para el animal ni para el consumo del hombre.
También los desechos orgánicos masivos, los montañas de caca que ya hemos platicado, que muy pocas veces es reutilizada para los cultivos, ¿no? Y entonces hay bacterias, hay virus, hay hongos, ya hay otro tipo de patógenos, también hay lombrices, en el mejor de casos. De esta manera el hacinamiento de las especies aunado a la contaminación de los ríos por desechos humanos, ¿sí? Y se va haciendo toda una cadena nociva que arriesga la vida de la sociedad, de las plantas, de las especies. Cada vez son más industriales los procesos de cultivo y de ganadería. ¿Sí? La agricultura se ha venido, los agricultores ahora son más ingenieros industriales que agricultores y son menos rurales, donde tenían un espacio de esparcimiento de los animales, el espacio vital, y donde se dejaba a otros animales que contribuían a la higiene, a otros insectos, ¿no? El rodacacas y todos jugaban un papel importante desde la complementariedad que servía para comerse en la cadena alimenticia a otros bichos, en el ciclo de la cuestión que se ha omitido. En la ganadería extensiva están encerrados en espacios limitados porque no bastan los animales de corrales, se requiere de más y más, y industrialmente se lleva la comida, no sale, los animales no se mueven, no generan su catabolismo, anabolismo para la actividad física de manera adecuada, la nutrición es inadecuada por ser artificial, la sanidad de natos son la manera en cómo viven conjuntamente, así nada más cada caso de animales en la reproducción genética inadecuada, el uso de déficit de insumos naturales. Son deficientes las zonas pecuarias delimitadas de un bajo nivel de instrucción de la gente que trabaja con los animales, pocos son los que están informados de la gente que cuida. Y hay bastantes cuestiones insalubres, ¿no? Y sí podemos llamar a estas ciencias neoliberales, ¿no? Que aunadas con el management solo buscan la producción masiva e intensiva y han alterado los ecosistemas en su afán productivista y rentista, sin cuestionarse de lo que sucede en el medio y en la salud. Solo se concentran en este tipo de eficiencia, para este tipo de masividad, para que esta producción a gran escala intensiva, entonces lleguen pues a la extinción, donde hemos acabado grandes partes de árboles para hacer áreas de ganadería, para hacer zonas habitacionales, para meter el progreso, como hemos acabado con los animales que no son rentables, hemos acabado con plantas silvestres e insectos, fauna y flora no deseada, así es le llamamos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué se trata todo esto? Consideramos que es importante que vayamos pensando en el decrecimiento, en romper los dogmas, en tener que seguir creciendo, creciendo y creciendo, y que sean mucho más responsables los corporativos y hasta también lo posible, pues sería bueno desmantelar ciertos corporativos, ¿no? De ciertas industrias que nos han hecho mucho daño. Es un problema mantener los modelos económicos de producción. Tenemos que generar propuestas de producción más ecológicas y también las actividades de la vida cotidiana. Nosotros le apostamos a la gente, claro, y a los gobiernos de izquierda. Con ellos, con calles ecológicas que puedan filtrar el agua, las aguas negras tengan tratamiento especial. Hay muchas trampas en los paradigmas dominantes. También hay que hacer otra manera de pensar la economía y de pensar la sociedad. Entonces, pues hay inversiones ambientales, ya hay que apostarle a la inversión ambiental, ¿sí? Entonces tenemos que, y no se requiere mucho, y a nivel micro, pues es donde, claro, lo correcto es lo macro y la política social. Ya se ha defendido muchas cosas en México, a pesar de que hemos sufrido bastante y ha sido bastante la gandalle, se ha logrado, pero todavía no, hay mucha inconsciencia y esto tiene que hacerse con cultivos de traspatio, con manejo más ecológico, como el manejo de lombrices, con la recuperación de las semillas y no perderlas y que no las alteren, porque luego dependemos de las industrias que alteran las semillas, con los tratamientos de agua, con el cuidado de la flora, fauna y los insectos, con la educación ambiental que nos hace falta a todos, a muchos, a mí. Entonces necesitamos también hacer procesos de reciclaje productivo más interesante. Estamos hablando de costos y hemos hablado del costo político, del costo social, del costo ecológico, del costo para la vida. Pero también hemos planteado cuestiones de inversiones ambientales, que es fundamental. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión. Hay muchos trabajos mucho más amplios, mucho más profundos
y mucho más bonitos, pero es importante ir concatenando. Esto no es ajeno con la idea de dinero, del negocio y del management que nos hace daño a la humanidad. Gracias.